Mi nombre es Tomás More. Mi vida inicia en Londres el 7 de febrero de 1478. Fui pensador, político, teólogo, humanista, escritor, poeta más que todo. Además, fui traductor, Lord Canciller de Enrique VIII y profesor de leyes. Fui escritor de muchas obras acerca del humanismo y también que iban en contra de la herejía. Una de las más relevantes es Utopía, quien trata de un mundo ideal, una sociedad que se denomina perfecta, en una isla que recibía de hecho este mismo nombre. Normalmente es de todo interés y mis escritos siempre guían al hombre a educarse. En otras ocasiones quieren que se genere una sociedad nueva, que se ilumine. Gracias a mi gran sabiduría, a mi austeridad de vida y el servicio de entrega hacia los demás, pude tener puestos como el miembro de parlamento, Undersheriff de Londres y posteriormente el Lord Canciller de Enrique VIII, quien me concedió el cargo en 1529. Sin embargo, posteriormente no estuve de acuerdo en reconocer a Enrique VII como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Posteriormente me opuse al divorcio de Enrique VIII con su esposa Catalina en 1532 y por ende se me fue acusado de corrupción para posteriormente ser decapitado. Fui canonizado en 1935 y en el año 2002 se me denominó santo patrono de los gobernantes. Cada año se me recuerda el 22 de septiembre y por ende he de nombrar mis aportes. El concepto de utopía fue propuesto por primera vez por mí. En mi libro, denominado así, en 1516 se plantea la probabilidad o la posibilidad de crear una sociedad o un estado justo, en donde todos se sientan cómodos, por así decirlo, y se alcance la felicidad. Utopía es un país en el cual no existe nada y al mismo tiempo es privado y público, por así decirlo. Es común y por lo que nadie carece de nada. En mí se puede llegar a encontrar un ejemplo de vida según otros, debido a que era noble y honesto. Fui un modelo político honesto que en el afán de servir denominaba la política como su modo de servir a Dios. Y la isla Ningún Lugar de mi libro Utopía es una imagen perfecta porque de una u otra forma genera la necesidad de llegar allá. Por ende mi libro aún tiene renombre en la actualidad. Para mí la política es sobre todo el arte de lo posible a partir de la razón y el ámbito de la sociedad. En el caso concreto de mi libro Utopía, la estructura de esta obra y la técnica del diálogo que empleo hacen de ella una obra que cumple a la perfección lo que se propone, tratar de mejor forma la comunidad política. No busco programas de acción inmediata, tarea que de hecho corresponde a los cristianos bajo su responsabilidad profesional, sino que más bien líneas maestras y principales para la educación y una futura sociedad. Mi punto de partida no es una búsqueda de lo que sería legítimamente el mundo, por así decirlo. Más bien es un método eficaz para lo que realmente tiene que ser en la sociedad. Un estado con un desarrollo próspero y un buen desarrollo económico. Si no se dan allí las matanzas o revueltas, porque se trata de un estado en el que los valores espirituales y materiales se desarrollan al mismo tiempo, por medio de un sistema de libertad y tolerancia que encamina como toda la actividad hacia un servicio comunitario. Por ende, esta isla se constituye una especie de única y gran familia. Utopía es un instrumento de reflexión con un método bastante peculiar y novedoso, lo dicho por mí, para la búsqueda de un mundo mejor. Luego de que este autor nos narrara un poco de su vida y de sus obras, ahora yo les voy a narrar un poco de cómo esto se evidencia en la actualidad.
El relato utópico, que combina dos momentos, el primero que es una crítica radical y el otro describe una sociedad en la que se quisiera vivir o en la que se quisiera llegar, que se descubre accidentalmente al encontrar una isla en ninguna parte y que de hecho recibe este mismo nombre. Entonces nos deja varias reflexiones. La primera es que Tomás Moro denuncia tres preocupaciones que de hecho aún siguen afectándose. La primera es la guerra, que de hecho el mundo sigue estando en guerra. Eso no se debe olvidar, y menos actualmente que aún se tiene repercusiones la guerra de Ucrania. La segunda es el crecimiento en las desigualdades entre la minoría de los más ricos y la mayoría de los pobres. Tomás Moro denunció, preconizando, por así decirlo, la supresión de la propiedad privada y la moneda. Y la tercera se refiere a la intolerancia religiosa que sigue estando viva. Es asombroso que 500 años después estas tres realidades aún sigan evidenciándose.